Comer grasa no engorda. Bienvenidas a este nuevo podcast de Transfórmate la Vida, en el que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre todo si eres una mujer con poco tiempo y que tu objetivo es perder grasa. Vamos a hablar, Sergi, de las grasas. Pues sí, vamos a hablar de esta palabra también, que a veces ha sido muy demonizada, otras veces ha sido como la panacea para hacer una dieta, basarnos solo en grasas. Así que vamos a arrojar un poco de luz sobre este tema. Te hago, Sergi, la primera pregunta así, súper directa. ¿Las grasas engordan? Pues la realidad, como pasa con otros macronutrientes, como puede ser la proteína o los carbohidratos, la grasa es simplemente un macronutriente, es una parte que utiliza nuestro cuerpo de los alimentos y lo que nos hace engordar es el exceso de calorías de esos alimentos. Por lo tanto, podríamos decir que de por sí las grasas o comer más grasa no engorda. ¿Qué pasa? Que pensamos que por comer grasa, ya directamente esa grasa que comemos, por ejemplo, de un aguacate o del cerdo, de lo que sea, ya se va a acumular en nuestro cuerpo, ¿no? En la barriga, además, ¿eh? Porque hay muchas mujeres que creen que se acumula ahí todo en la barriga. Exacto, es como grasa y la acumulo en forma de grasa. Y esto es igual de absurdo que pensar que por comer manzanas nos vamos a convertir en un manzanero. Realmente nuestro cuerpo, cuando consume cualquier alimento, lo que hace primero es digerirlo, ¿vale? Entonces, si consumimos grasa, lo va a digerir, y sí que es cierto que las grasas van a convertirse en ácidos grasos, y esos ácidos grasos pues se van a acumular en los depósitos de grasa, pero se van a acumular cuando tenemos un exceso y además nuestro cuerpo los va a ir utilizando durante el día, por lo que solo vamos a ganar grasa, es decir, vamos a tener unos depósitos demasiado grandes de grasa, y es esa grasa que vemos, por ejemplo, visualmente, cuando durante mucho tiempo nos hemos pasado de calorías. Pero esto va a ocurrir ya sea comiendo grasas o ya sea comiendo, por ejemplo, carbohidratos. Básicamente va a ser comiendo alimentos que tengan muchas calorías. Es decir, comer más grasa no nos implica tener más grasa en el cuerpo. No necesariamente. Sí que es cierto que las grasas pues, tienen bastantes calorías, pero también por contra nos hacen un poco más que los carbohidratos. Así que es igual de fácil acumular grasa comiendo grasas que comiendo, por ejemplo, carbohidratos. Como creo que veremos a lo largo del podcast, vamos a tener que poner el foco en otro sitio, ¿no, Ana? Sí, lo veo venir. ¿Y qué pasa si cualquier persona, cualquier mujer que nos está escuchando ahora mismo, eliminara hoy las grasas de su dieta y dice no voy a consumir pues ningún tipo de grasa más? Pues en este caso las grasas son necesarias, son indispensables para nuestro cuerpo, básicamente porque tienen una función de protección de los órganos. Tenemos que imaginarlo como si fuera una membrana que protege el corazón, el hígado, los pulmones, y que por lo tanto son necesarias, y además también tienen muchas otras funciones. Nos ayuda a nivel del transporte de proteínas, es como un poco si fueran los vehículos que transportan pues diversas proteínas que hacen diversas funciones en el cuerpo. Nos ayuda también a mantener la temperatura corporal. Entonces, realmente, si no consumimos grasas, el cuerpo al final va a consumir todas las reservas que tenemos y no va a tener la capacidad de producir de nuevo esa grasa que realmente en nuestro cuerpo ayuda. Es como básicamente si un coche pues no le hiciéramos el mantenimiento del aceite. Al final, a lo largo de los años, el coche se estropearía. Pues nuestro cuerpo, en este caso, funciona igual, y qué mejor metáfora que el aceite, porque las grasas hacen una función así como de lubricante dentro de nuestro cuerpo. Pero entiendo, Sergi, que no todas las grasas pues, son igual de saludables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de grasas son tan beneficiosas para nuestro cuerpo? Claro, igual que hablábamos que tienen esta función de transporte, de lubricar el cuerpo, el exceso de grasas pues, puede producir que haya un exceso de, digamos, grasa en las arterias, por ejemplo, y que la sangre no circule correctamente, un exceso de grasa visceral. A veces no es solo la grasa que vemos desde fuera. Hay personas que, por ejemplo, pueden verse físicamente flacas incluso, pero por estar consumiendo una gran cantidad de grasas saturadas, que son sobre todo las que tienen un origen animal, pues se van acumulando en esas arterias, en esas vísceras, y esto nos produce problemas de salud que no son aparentemente visibles, pero que están dentro de nosotros.
Por lo tanto, lo que vamos a intentar es reducir estas grasas saturadas, que son las que provienen de alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, queso, también, evidentemente, todo lo que son alimentos ultraprocesados que contienen ciertos aceites, también en este caso pues teníamos todo lo que es aceite de palma, aceite de girasol, básicamente cuanto más cantidad de esas grasas peor. Sí que es cierto que podemos consumir productos de origen animal y en una baja cantidad pues no es un problema tan grande, primero descartaríamos esos alimentos ultraprocesados, pero la realidad es que las grasas que sí que nos interesan son las que son de origen vegetal. ¿Como cuáles? Por ejemplo, cualquier mujer que nos está escuchando ahora mismo está diciendo ¿y qué alimento tengo que consumir para tener pues ese aporte de grasa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el AOVE, el aceite de oliva virgen extra, es beneficioso. ¿Cuál me podrías decir así más? Pues también podríamos tener aquí el aceite de coco, podríamos incorporar al final los frutos secos, también contienen una gran cantidad de grasas saludables, las semillas, también el aguacate y, como comentabas, el aceite de oliva virgen extra, pues por supuesto las aceitunas. Entonces, a nivel de obtener esas grasas saludables que necesita nuestro cuerpo, vamos a buscar estos alimentos de origen vegetal y vamos luego a reducir, o incluso podríamos descartar, si quisiéramos seguir una alimentación 100% vegetal, los alimentos de origen animal que contienen grasas saturadas, que serían como de los problemáticos los menos problemáticos. Y lo que sí o sí tenemos que ir con mucho cuidado es con ese grupo de alimentos altamente procesados. Todos esos alimentos, por ejemplo, comida congelada que compramos en el supermercado, la típica pizza o la típica comida preparada, normalmente si vamos a los ingredientes vemos que contiene una gran cantidad de aceites y que esos al final pues, son los que producen un gran aumento de la grasa en nuestro cuerpo, además de que son muy calóricos, entonces vamos a consumirlos con facilidad, en mucha cantidad. Y bueno, vamos a descartar esos alimentos al final que tengan muchos ingredientes que son muy palatables, que significa que los consumimos casi sin darnos cuenta, y que tengan muchas calorías, porque al final vamos a acumular grasa por el exceso de estos alimentos. Entonces, cuando vamos al supermercado tenemos que mirar bien las etiquetas, ¿no? Y mirar ahí pues que no tenga ni aceite de palma, ni aceite de girasol, ni al final estos aceites altoleicos que no son demasiado beneficiosos, y priorizar pues aquellos que tienen aceite de oliva virgen extra, que también te digo que son pocos, ¿no? Y si hacemos pues cualquier comida en casa, siempre utilizar el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo. Y ahora que decíamos esto del supermercado, se me ha ocurrido un poco, a veces, ¿no? Vemos esos productos light, por ejemplo, en quesos, ¿no? Y en yogures también. ¿Qué pasa con los productos light? ¿Realmente son más beneficiosos para el cuerpo? Para, por ejemplo, una mujer que quiere perder grasa, ¿tiene que comprar esos productos o no? Realmente esos productos al final lo que se les hace es quitar la grasa, y esto tiene dos consecuencias. Por un lado, sí que es cierto que va a tener menos calorías, pero por otro lado va a ser menos saciante. Entonces vamos a tener que comer más cantidad para saciarnos. Por lo que no es muy relevante el hecho de consumir ese queso light o ese yogur light. Sí que es cierto que se ha utilizado durante muchos años como un reclamo publicitario. Parece que sea más saludable por el hecho de ser light, porque es cierto que tiene menos calorías, pero también, como decía, es cierto que nos va a saciar menos, por lo tanto vamos a consumir más. Estamos en las mismas. Preferiblemente, si quieres obtener grasas en tu alimentación, que como hemos dicho son imprescindibles, origen vegetal. Si luego quieres consumir alimentos de origen animal, escoge materias primas. No te comas mucho la cabeza en que ese producto sea su versión light o no. Escoge un yogur normal, escoge un queso normal, y ahí mira los ingredientes y mira que no tenga más añadidos de lo que necesita un yogur o un queso, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si una mujer quiere perder grasa, ¿puede comer tranquilamente un yogur griego, o lo tendríamos que reservar pues con ese 20% de la alimentación flexible, como si fuera un capricho? No, realmente no lo consideraríamos un capricho porque no ha sido altamente procesado. Sí que es cierto que un yogur griego va a tener más grasa que un yogur natural de toda la vida. Entonces, si queremos perder grasa, sí que puede ser interesante coger el yogur natural y combinarlo con fruta, que ya nos va a dar, por ejemplo, esa saciedad. Pero realmente aquí no está el foco, es decir, nadie no pierde grasa por estar comiendo yogur griego en lugar de yogur natural.
Entonces, lo importante es intentar descartar sobre todo aquellos alimentos altamente procesados, como podrían ser los típicos postres lácteos, que no es ni siquiera un yogur, que tiene muchos ingredientes, o el típico queso, que no es ni siquiera queso, porque lo que es son como las típicas lochas de fundir, que también tienen muchos aceites. Vamos a buscar materias primas si es que queremos consumir esa proteína de origen animal, o directamente las grasas vegetales, que ya sabemos que no nos van a engañar el aceite de oliva, las aceitunas, los frutos secos, las semillas. Al final todo esto son materias primas que además las grasas que contienen sí que son 100% saludables y no van a elevar nuestro colesterol, que es uno de los problemas del exceso de grasas saturadas, sobre todo de origen animal o de ultraprocesados. O sea, todo lo que podamos comprar sin etiqueta, mucho mejor, ¿no? Pero ahora que comentabas esto de los yogures, me ha venido a la cabeza también esos yogures que vemos muchas veces, por ejemplo, en Mercadona, ¿no? Que son yogur con frutas, sabor fruta, o también con trozos de fruta. En este caso nos lo venden como algo saludable, porque tú ves un yogur ahí 0% materia grasa y que además contiene fruta y dices, jolín, esto debe ser súper saludable, un yogur con bífidus y que encima pues tiene ese aporte de fruta. Realmente, como experto en nutrición, Sergi, ¿tú los recomendarías esos yogures o qué otras alternativas podríamos tener? Yo por lo general no lo recomendaría, porque realmente no necesitamos mejores yogures, no necesitamos yogures que alimenten nuestra flora intestinal, porque eso ya lo conseguimos consumiendo verduras que sí que son imprescindibles, no solo por la fibra, sino por otros motivos, y ya tenemos otra manera de consumir prebióticos, probióticos que ayudan a que nuestra flora intestinal funcione mejor, que no con esa poca cantidad de bífidos que pueda tener un yogur. Lo mismo ocurre con lo que comentabas de yogur con fruta, ¿no? Normalmente es una cantidad ínfima de frutas. Si vamos a ver los ingredientes vamos a ver que tiene un porcentaje muy pequeñito, básicamente porque no se podría conservar bien, estaría realmente malo el yogur si le hubieran puesto la fruta ahí, y si no, pensar en cuando tenéis una fruta en la nevera durante mucho tiempo cómo se pone. Pues entonces lo que vamos a intentar es mirar los ingredientes, vamos a ver que efectivamente la cantidad de fruta es muy poca, la cantidad de azúcar suele ser bastante, porque le añaden ese azúcar para que darle el sabor dulce de la fruta, y llegamos a la conclusión de que la solución es algo tan sencillo como comprar un yogur natural, cortar fruta en casa, que esto no es nada complicado, y añadirlo al yogur. No solo es más nutritivo, sino que además es más fresco y más rico. Perfecto, y también sería como muy buena opción, ¿no? Para esos snacks saludables, por ejemplo, pues elegir un kéfir o un yogur que sea natural, que no tenga frutas ni azúcares añadidos, y ponerle nosotros en casa pues esa fruta que nos gusta fresca, ¿no? Un plátano, fresas, la fruta que tengamos pues igual de temporada. También le podríamos añadir frutos secos y serían pues ese extra de grasa saludable como comentabas. Totalmente. Al final el yogur pues, puede ser una buena opción, le podemos añadir esos frutos secos, esa fruta, y tenemos un snack bastante completo. De hecho, Ana, ahora que estás comentando tanto el tema de yogures, les podemos dejar aquí arriba en las tarjetas un análisis de yogures del supermercado en el que vemos todo esto en más profundidad. Y también pues aprovecho para decir que tenemos un libro en el que hablamos de tanto de yogures como de otros alimentos ricos en grasas y en cualquier otro macronutriente, en el libro Transforma tu alimentación. Tenemos 52 trucos prácticos para mujeres que quieren perder grasa sin hacer dieta, y lo dicho, al final aquí analizamos tanto productos como analizamos si una dieta funciona, si no funciona, qué es lo que tenemos que hacer para perder grasa, de forma muy visual y de forma muy práctica. Y eso dejaremos también en la descripción para que puedan hacerse con el libro, que está en Amazon, y que además te recomiendo que simplemente le eches un ojo, porque verás que tiene muy buenas reseñas positivas. Perfecto, Sergi. Entonces, volviendo un poco al tema del supermercado, cuando cualquier persona va al supermercado, ¿en qué se tiene que fijar cuando voy a coger un producto? Pues si giramos el producto y no nos dejamos llevar por el marketing que suele tener la parte frontal de colores o de falsas promesas incluso, veremos la lista de ingredientes. Eso es lo primero. Ahí vamos a intentar que tenga el mínimo, que lo que sean ingredientes sean materias primas, comida real de toda la vida. Todo lo que sean aceites refinados, como el aceite de palma, de girasol, vamos a intentar descartarlo. Vamos a priorizar alimentos que contengan el aceite de oliva o el aceite de coco, que tampoco está mal. Y también vamos a fijarnos en, al final, la cantidad de grasas saturadas que tiene, que es como un complemento a esta lista de ingredientes. Al final, si un alimento va a ser muy alto en este tipo de aceites, también va a tener una gran cantidad de grasas saturadas,
Y como hemos dicho, las grasas saturadas, si son cero, mejor. Por eso los alimentos de origen vegetal ricos en grasa, que son grasas poliinsaturadas, son grasas que realmente son las necesarias, es omega 3, es omega 6, para nuestro cuerpo, son los que más nos interesan en este sentido. Perfecto, Sergi. Entonces, volviendo un poco al tema del supermercado, cuando cualquier persona va al supermercado, ¿en qué se tiene que fijar cuando voy a coger un producto? Pues si giramos el producto y no nos dejamos llevar por el marketing que suele tener la parte frontal de colores o de falsas promesas incluso, veremos la lista de ingredientes, eso es lo primero. Ahí vamos a intentar que tenga el mínimo o que lo que sean ingredientes sean materias primas, comida real de toda la vida. Todo lo que sean aceites refinados como el aceite de palma, de girasol, vamos a intentar descartarlo, vamos a priorizar alimentos que contengan el aceite de oliva o el aceite de coco, que tampoco está mal. Y también vamos a fijarnos en, al final, la cantidad de grasas saturadas que tiene, que es como un complemento a esta lista de ingredientes. Al final, si un alimento va a ser muy alto en este tipo de aceites, también va a tener una gran cantidad de grasas saturadas. Y como hemos dicho, las grasas saturadas, si son cero, mejor. Por eso los alimentos de origen vegetal ricos en grasa, que son grasas poliinsaturadas, son grasas que realmente son las necesarias, es omega 3, es omega 6, para nuestro cuerpo, son los que más nos interesan en este sentido. Perfecto. Y en definitiva, para cerrar un poquito el podcast de hoy, te lanzo una pregunta también muy directa. ¿Por qué comer grasa va a ayudar a cualquier mujer a perder grasa? Pues primero porque, como hemos dicho, es necesario para que el cuerpo funcione bien y tengamos una buena salud. Segundo, porque las grasas saludables, como hemos comentado, los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, el aguacate, son al final grasas que realmente nos van a saciar. Por lo tanto, estamos cumpliendo una función saludable del cuerpo, nos sacian. ¿Qué significa que nos sacian? Pues que no vamos a consumir un exceso de calorías. Enseguida se nos va a quitar el hambre y además son alimentos que, aunque sean ricos en grasa, no tienen una gran cantidad de calorías y por lo tanto vamos a estar consumiendo las calorías que necesitamos o para mantenernos o incluso por debajo de para mantenerlos y por lo tanto utilizar los depósitos de grasa que ya tenemos en nuestro cuerpo y por lo tanto perder grasa. Entonces, para perder grasa, lo importante evidentemente no es solo este tipo de grasa, sino llevar una buena alimentación basada en vegetales, incorporar también proteína, pero sí que las grasas tienen este papel importante a la hora de saciarnos y a la hora de cubrir unas necesidades súper imprescindibles para el cuerpo. O sea, realmente las grasas, en definitiva, son súper importantes si queremos, ¿no?, esa alimentación saludable y flexible, pues enfocada también a la pérdida de grasa. Y si las mujeres que nos están escuchando ahora, por ejemplo, pues quieren saber un poco más, necesitan más información, ¿cómo más podemos ayudarlas? Pues si quieren contar con nuestra ayuda más personalizada, incluso nuestro acompañamiento diario, lo que pueden hacer es mostrar interés por esos planes personalizados. Dejaremos aquí abajo en la descripción y el comentario fijado un formulario en el que nos puedas contar tu caso. Tenemos una videollamada completamente gratuita, simplemente tienes que tener el compromiso de estar ahí porque vamos a reservar un tiempo para escucharte y ver cómo podemos ayudarte y si realmente vemos un encaje, pues estaremos encantados de ayudarte con los planes personalizados y ese acompañamiento que ya han pasado más de 2.500 mujeres por ahí y la verdad que las personas que hemos acompañado a lo largo de este tiempo han logrado un gran cambio físico, sobre todo con lo que comentábamos hoy, de forma muy sostenible y de forma saludable, sin dejar de lado caprichos que a todos nos gustan. Sin esas dietas estrictas, ¿no?, que hemos hablado muchas veces, con una alimentación flexible. Perfecto, Sergi. Pues añadimos, ¿no?, que si les ha gustado este vídeo, este podcast tan interesante sobre grasas, pues que nos dejen un buen like y, sobre todo, suscríbete si aún no lo has hecho. Pues sí, esperamos ahí tu like, esperamos verte suscrita en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.